Bien, la práctica número 3 consiste en observar e interpretar las características básicas de software y hardware de una computadora, mencionando, como ya lo hemos hecho, que al hablar de software nos referimos a todos los programas de un sistema informático y de hardware a todos los componentes físicos de una computadora o de un sistema informático. Bien, antes de que veamos eso, vamos a hablar sobre tres componentes muy importantes en una computadora, que son el disco duro, el microprocesador y la memoria RAM. Por lo regular, cuando nosotros compramos una computadora o escuchamos algún anuncio pues de tiendas de computadoras o de tiendas comerciales que venden computadora, nos hablan de estos tres elementos, del disco duro, de la memoria RAM y del microprocesador. Estos tres elementos hardware son los que hacen que una computadora sea eficiente o no sea eficiente, sea lenta o no sea lenta, sea cara o sea más económica. Pero bueno, tenemos que tener bien claro la diferencia porque muchas veces hay confusión entre lo que es el disco duro y lo que es la memoria RAM, que son dos cosas diferentes. Bueno, esta imagen es de un disco duro. Todas las computadoras actualmente tienen este tipo de discos duros. Entonces, pues bueno, es un disco duro. Su función principal es que almacena bien, disco duro o también es conocido como HDD, la abreviación en inglés para Hard Disk Drive, en inglés Hard Disk Drive, que pues es lo mismo que disco duro en español. Entonces así se le conoce, disco duro o HDD por las siglas en inglés, Hard Disk Drive. Bien, ¿cuál es la función principal del disco duro? Pues bueno, su función principal es almacenar permanentemente los archivos del usuario, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros guardamos en nuestra computadora se guarda aquí en el disco duro, ya sea imágenes, música, videos, documentos, fotos, programas, todo se almacena permanentemente ahí en el disco duro y ahí se queda, a menos que nosotros lo borremos esa información. Entonces, de aquí la diferencia con la memoria RAM que vamos a ver ahorita. Entonces, el disco duro su función principal es almacenar permanentemente los archivos o toda la información del usuario. Incluso el propio sistema operativo se guarda aquí en el disco duro. Sistema operativo. También abreviado simplemente como SO, sistema operativo, y pues bueno, ya vimos que pueden ser los Windows, el Ubuntu, en el caso de ese sistema operativo, o el iOS para las computadoras Mac. Entonces, todas las computadoras, independientemente de la marca, tienen un disco duro. Y todos los archivos se almacenan permanente aquí, incluyendo el sistema operativo y todos los programas. Todos los programas se van aquí, todas las imágenes, fotos, todo se guarda permanentemente en el disco duro. Esa es su principal función. Ahora bien, si nosotros abrimos un disco duro, en la parte interior vamos a observar este mecanismo en el cual la información se guarda de esta forma. Tenemos aquí unos discos que son estos, y en estos discos se guarda la información mediante este cabezal. Entonces, es por eso que cuando encendemos nuestra computadora escuchamos así un poquito de ruido, porque todo está guardado en el disco duro, incluido el sistema operativo.
y más aún, si ya el disco duro está fallando, va a hacer un poco de ruido o mucho ruido. Eso indica que el disco duro pues ya está fallando. Ahora bien, todas las computadoras o la gran mayoría tienen este disco duro, pero hay unos no tan recientes, ya tienen muchos años que están en el mercado, que se llaman discos duros de estado sólido. Entonces, estos discos son mucho mejor que los discos duros convencionales, porque si nosotros abrimos un disco duro de estado sólido, vamos a observar esto. Ya no encontramos elementos mecánicos que se calienten o que se puedan dañar, sino que todos son componentes electrónicos. Y los beneficios que trae estos discos duros es que la computadora se hace totalmente muchísimo más rápida, más eficiente, entra más rápido el sistema operativo. El único inconveniente que tienen estos discos duros es que son caros, son muy caros. Entonces, resumiendo esto, tenemos dos tipos de discos duros mecánicos, que la mayoría de computadoras tienen, pero son lentos, hacen ruido, se dañan fácilmente y no son tan eficientes, ya que si nosotros abrimos un disco duro, dentro vamos a encontrar este sistema mecánico. A diferencia de los discos duros de estado sólido, que ya tienen muchos años, algunos años en el mercado, pero casi nadie los conoce, casi nadie los utiliza. Y si nosotros abrimos un disco duro de estado sólido, encontraremos todos estos circuitos electrónicos que hacen que la computadora sea mucho más rápida. Bien, eso es en cuanto a los discos duros. Ahora, la memoria RAM. Entonces ya dijimos que en el disco duro se guardan toda la información del usuario, incluidos programas y todos. Bien, la memoria RAM es un dispositivo parecido al que estamos viendo en la imagen y su nombre viene del acrónimo Random Access Memory, o en español, memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Bien, ¿cuál es la función de la memoria RAM? Pues bueno, básicamente es la memoria principal. Es la memoria principal de la computadora. Pero ojo, en la memoria RAM no se guardan datos, no se guardan nuestros archivos, nuestros videos, nuestros programas. Todo eso se guarda en el disco duro. Su función de la memoria RAM es darle velocidad a la computadora. Es que si ustedes están abriendo su navegador Google Chrome, están ocupando memoria RAM. Si abren Facebook, Word, Excel, cualquier actividad que ustedes realicen en su computadora pasa a través de la memoria RAM. Entonces, entre mayor capacidad tenga la memoria RAM, su computadora va a ser más rápida. Hay varios tipos de memoria RAM. Existe DDR2, DDR3, DDR4. Y bueno, los tipos básicamente se refieren al número de pines que tenemos aquí en la parte de abajo. Estos son los pines, todos estos que voy a marcar. Entonces, bueno, hay varias marcas también, está Kingston, está Data, y bueno, son de los elementos principales. De hecho, si a una computadora le quitamos la memoria RAM y la encendemos, pues no va a encender, porque cuando la encendemos, lo primero que se activa es el microprocesador, y luego el microprocesador busca la memoria RAM, y la memoria RAM busca el sistema operativo. Entonces, si el microprocesador no encuentra la memoria RAM, la computadora ni siquiera enciende. Entonces, es un elemento muy importante y guarda datos de forma momentánea, pero en cuanto nosotros apagamos nuestra computadora, ya no se guarda nada. Entonces, de aquí la gran diferencia con el disco duro. El disco duro sí almacena todos nuestros archivos, la memoria RAM no guarda nada, solamente mientras la estamos ocupando, y su función principal es darle velocidad a la computadora. Toda acción que ustedes hacen en su computadora utiliza memoria RAM. De ahí que entre mayor capacidad de memoria RAM tengamos en nuestra computadora, la computadora va a ser más rápida. Y bueno, el último componente importante es el microprocesador. El microprocesador
El microprocesador, pues podemos decir en palabras coloquiales que es el cerebro de la computadora. Es el que toma las decisiones, es el que hace las operaciones lógicas. En general es el elemento más importante de la computadora. Es el que, digamos, es el jefe, es el que se encarga de mandar a la memoria RAM, al sistema operativo, al disco duro, todo lo maneja el microprocesador. Ahora bien, tenemos básicamente dos marcas de microprocesadores, los Intel y los AMD. No hay más, son los que tenemos en el mercado. En cuanto a memoria RAM, pues sí tenemos varias marcas. Discos duros también, pero en cuanto a microprocesadores, o es Intel o es AMD. Les comentaba que, bueno, en lo personal, yo considero mejores los microprocesadores Intel, se me hacen más eficientes y mejores. Pero bueno, no con esto quiere decir que si nuestra computadora tiene una AMD, pues ya la vamos a aventar. De hecho, la que yo tengo es una computadora HP ya de algunos años y tiene AMD y funciona bien. Y bueno, cada vez van saliendo microprocesadores muchísimo más poderosos de acuerdo a las exigencias que hay actualmente, sobre todo en videojuegos, en programas. Entonces, realmente dentro de estos dos microprocesadores hay gamas, gama baja, gama media y gama alta. Gama baja, gama media y gama alta. Entonces, básicamente, la gama baja y media, pues son los que utilizamos nosotros como usuarios estándar, que utilizamos la computadora para internet, que utilizamos la computadora para ver videos en YouTube, estar en Facebook, y ya los procesadores de gama alta, pues bueno, estos ya los utilizan, como les comentaba, diseñadores gráficos, ingenieros, arquitectos que tienen que tener su computadora muy rápida, puesto que ocupan programas que son muy pesados, como AutoCAD, como CorelDRAW, como Photoshop. Entonces, pues los procesadores de gama alta son caros. En el caso de los Intel, los más recientes son los Core, la familia Core i9, que son procesadores de última generación excelentes, pero caros. Y de AMD, los más recientes se llama la gama Ryzen, que también son procesadores ya pues muy eficientes, que utilizan ese tipo de personas o los gamers. Los gamers, pues esas personas que se dedican a jugar juegos en línea y a subirlos después a YouTube o a otra plataforma, y pues bueno, de eso viven. Pero bueno, nosotros como mortales perfectamente con gama baja o gama media podemos realizar todas nuestras actividades. Bien, una vez que entonces ya definimos qué es el disco duro, qué es la memoria RAM y qué es el microprocesador y lo que hacen, vamos a realizar la práctica correspondiente para saber qué capacidad de estos elementos tiene nuestra computadora. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esto lo pueden escribir en su libreta o en una hoja de Word, como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a escribir aquí para que lo vean, pero ustedes pueden realizarlo sin problema en su libreta. Lo primero que vamos a poner es qué sistema operativo tenemos en nuestra computadora. Sistema operativo. Bien, para que nosotros observemos qué sistema operativo tenemos instalado, es el siguiente procedimiento. Vamos a hacer clic aquí en el explorador de archivos y se va a abrir esta ventana. En esta ventana, del lado derecho, izquierdo, vamos a encontrar este botón que dice este equipo. A ustedes puede aparecerles simplemente como equipo o este equipo. Nos vamos a ubicar en este botón que dice este equipo. Vamos a presionar el botón secundario del mouse y se va a abrir este menú de opciones en el cual vamos a hacer clic en donde dice propiedades. Y se nos va a abrir esta ventana en la cual, pues bueno, la información que nos interesa es esta que dice aquí, edición de Windows 10 Pro.
Quiere decir que mi computadora tiene instalada esta versión, porque hay varias versiones de Windows 10, también de Windows 7. En mi caso tengo la versión Windows 10 Pro y bueno, aquí del lado derecho, pues el icono está inconfundible de Windows 10. Así que entonces en mi computadora yo tengo instalado el sistema operativo Windows 10. Windows 10. Ok, perfecto. Ahora vamos a checar qué capacidad tenemos de memoria RAM. Memoria RAM. Y pues bueno, ese procedimiento es similar. Tenemos que hacer clic aquí en el explorador de archivos. Nos ubicamos nuevamente en este equipo, botón secundario, propiedades, y en esta ventana también me proporciona esa información. Voy a hacer un acercamiento. Y aquí me dice memoria RAM 8 GB. Es decir, mi computadora tiene 8 GB. Originalmente traía 4 de fábrica, pero yo le expandí la memoria a 8 GB. Entonces, en memoria RAM de mi computadora tengo 8 GB. Memoria RAM 8 GB, que quiere decir gigas. Bien, ahora vamos a ver el microprocesador. Microprocesador, que ya dijimos lo que es y para qué sirve. Microprocesador. En la misma ventana nos va a aparecer la información. Este equipo, botón secundario, propiedades, y bueno, aquí está. Lo que nos interesa saber en este caso del microprocesador, pues bueno, en primera es la marca, que como les decía, hay AMD e Intel. En mi caso es un AMD y el modelo es un A4-330. Ese es el primer dato que nos interesa del microprocesador o del procesador. Otro dato importante es la velocidad dada en gigahertz, que en este caso mi microprocesador trabaja a una velocidad de 1.90 gigahertz. Entre más grande sea este número, la computadora va a funcionar mejor. 1.90 pues digamos está medio, pero ya hay computadoras que traen 2, 3 y hasta 4 gigahertz. Entonces, entre más alto sea este número, mejor. Y el otro dato que me interesa es este, que dice tipo de sistema y dice sistema operativo de 64 bits, procesador de 64 bits. Bueno, aquí algo que se me olvidó mencionar hace rato en la explicación es que nosotros tenemos microprocesadores de 32 bits y de 64 bits. ¿Qué es esto? Pues bueno, no es otra cosa más que la arquitectura de los microprocesadores y nos indica pues la velocidad. Un microprocesador de 64 bits pues va a procesar mejor que uno de 32. Pero bueno, básicamente esto de 32 y 64 bits se refiere a la arquitectura del microprocesador. Entonces, bueno, estos datos son los que me interesan. Mi microprocesador es un AMD A4. Es un AMD A4. Es un AMD A4 3300M. 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 Y tiene una arquitectura de 64 bits. 64 bits. 64 bits. Y procesa a una velocidad de 1.90 gigahertz. 1.90 gigahertz. 1.90 GHz, que es la velocidad de procesamiento. Bueno, y el último dato que nos interesa es el disco duro, la capacidad de almacenamiento del disco duro que tiene nuestra computadora. Bueno, para ver este
la capacidad del disco duro, no tenemos que irnos a esta ventana. Ahí es un procedimiento diferente que es el siguiente. Hacemos clic en el explorador de archivos y después vamos a hacer clic en donde dice este equipo. Hace rato nos ubicamos y botón secundario. En este caso no. Hacemos directamente clic y aquí en esta ventana me va a aparecer cuál es la capacidad de mi disco duro. En este caso es esta. Ustedes la van a identificar porque les aparece el logotipo de Windows. Quiere decir que ese es su disco duro. Esta no, porque esta es la unidad óptica. Y esta es otra partición de disco duro que yo utilizo para otras cosas. Entonces, mi disco duro es de aproximadamente, bueno, aquí marca 280, pero más o menos es de 300 gigas. Y lo van a identificar por, como les comentaba, el icono de Windows y porque va a decir C, 2 puntos. Eso me indica que ese es el disco duro. Y lo que aparece en azul es pues lo que ya he ocupado de mi disco duro. Conforme nosotros vamos guardando archivos, guardando información, este espacio va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, entonces mi disco duro es de 300 gigabytes. Disco duro, 300 gigabytes. Bien, esta es la información entonces que nosotros necesitamos conocer de nuestra computadora, lo que es no tanto el sistema operativo, sino lo que es la memoria RAM, lo que es el microprocesador, sabiendo si es una AMD o si es un Intel, si es arquitectura de 32 bits o de 64 bits y la velocidad y también la capacidad de nuestro disco duro. Bueno, esta es la práctica que entonces ustedes van a realizar. Esto lo pueden escribir en su libreta o en una hoja de Word, mandan evidencias y me van a investigar esos datos en su computadora. ¿Qué sistema operativo tienen? Si es Windows 10, Windows 7 o Windows 8. Memoria RAM, si tiene 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas o 32. Microprocesador, si es un AMD, si es un Intel, y ahí en esa ventana les va a aparecer qué modelo es. Si es un AMD, pues hay varios modelos. Si es un Intel, también hay varios modelos. La arquitectura, si es 32 o si es 64, y la velocidad, es decir, a cuánto procesa. Y finalmente, la capacidad del disco duro, que en mi caso es de 300 gigas. Estos tres elementos son los que hacen que una computadora sea lenta, sea rápida, sea eficiente, no sea eficiente o sea pues un poquito más de costo más elevado.